Sagunto, España, parte 3. Continuamos en Sagunto y ampliamos la información. Esta ciudad se encuentra a 25 kilómetros de Valencia, ciudad que merece una visita. Camino entre Valencia y Castellón. Esta ciudad cuenta con un importante núcleo industrial ubicado junto al puerto. El poblado nos recibe con la presencia amena y simpática de sus moradores. A medida que circulamos por sus calles observamos sus residencias. Caminamos sus añejas calles, nos trasladamos en el tiempo. Sus carteles llaman nuestra atención. Aceradas veredas traslucen la luminosidad diurna. Nos acercamos al centro y contemplamos su edificación. Estamos en cercanía de su plaza. Iglesia de Santa María de Sagunto. Se encuentra donde estaba la mezquita mayor de Murviedro, nombre que tenía Sagunto antes, Morvedre, construida entre los siglos XIV al XVIII, estilos gótico y barroco. Antiguos soportales enmarcan la ciudad. Recorremos las calles adormiladas de la tranquila población, rumbo hacia Santa María. Si hablamos de Sagunto, debemos hablar de Cartago. ¿Quiénes fueron los cartagineses y por qué están relacionados con Sagunto? Hablemos de las guerras de Cartago. Cartago, al querer destruir a Roma en este mar Mediterráneo, atacó a esta población de Sagunto, pues era una colonia que pertenecía a Roma, y especialmente pues había sido ocupada por el cartaginés Aníbal. Cartago era de origen fenicio y se encontraba en el apogeo de su grandeza. Poseía un potente ejército, apoyado por escuadrones de elefantes, y estaba dotado de la mejor maquinaria de la época. Además, su flota era la más importante del mundo. Pero las legiones romanas estaban compuestas por ciudadanos hambrientos de gloria y de botín. Al principio Cartago no se preocupó del engrandecimiento romano, pero luego ambos bandos se prepararon para la lucha. El Mediterráneo no podía tener dos dueños. Fue un duelo a muerte que duró 120 años, desarrollado en 3 actos. Se las llamó guerras púnicas, de finis, fenicio, en latín. Aníbal es derrotado por Escipión el africano y con esto desaparece el poder de esa ciudad. Estamos en la casa de Berenguer, precioso palacio gótico donde ahora se encuentra el centro de recepción de visitantes. Recordamos también que Amílcar, el padre de Aníbal, se había dirigido a la península ibérica para fortificar las colonias cartaginesas que allí habían fundado los fenicios. En esa oportunidad fundó a Barcino, hoy Barcelona, y había muerto en el año 228 a.C. Viejos muros, pasadas historias. Qué difícil en otras épocas mantener la tranquilidad. Roma, por su parte, continuaba avanzando en su conquista por el Mediterráneo. Se había apoderado de Córcega, Cerdeña, de la ciudad de Milán, de la Galia Cisalpina. Toda la península fue dominada por Roma. Dotó a las ciudades de todo tipo de edificaciones: foros, teatros, anfiteatros, templos, arcos de triunfo, puentes. La vía Augusta comunicaba España con Roma. Observamos estos muros
y entendemos que ellos ya estaban erigidos cuando se produjeron los acontecimientos históricos a los que hicimos referencia. En este museo, lo vamos a recorrer, es el Museo Municipal del Almudí. En primer lugar vemos vestimentas árabes. En general los árabes fueron tolerantes con los países conquistados. Les permitían conservar su religión, sus costumbres y hasta su administración. El califa era el jefe supremo, civil, político y religioso. Gobernaban desde 3 capitales, Bagdad, El Cairo y Córdoba en España. Ahora pasamos a la parte griega. Las mujeres en la tragedia griega. Andrómaca, esposa de Héctor. Hécuba, esposa de Príamo, y a su vez madre de Príamo. Y Polixena, la hija menor. Las mujeres, en caso de guerras o que ocuparan las poblaciones, eran vendidas, sacrificadas o adjudicadas como esclavas a los caudillos griegos. Reclamaron estas mujeres, alzaron la voz, soportaron, pero no se sometieron sumisas. Aquí vemos armaduras utilizadas por guerreros de la época. Estas armaduras eran muy protectoras, pero si un caballero caía al suelo no podía levantarse sin ayuda de otro señor. Era tal el peso que las mismas poseían. Este museo evoca y nos lleva a recordar también la ciudad de Troya y la guerra que esta ciudad debió sostener. ¿Por qué se produjo la guerra de Troya? Por su gran poderío, los reyes de Micenas, que estaban en Grecia, acaudillaban a los demás helenos en las campañas de conquista y expansión por todo el mar Egeo. Junto al Helesponto se encontraba la ciudad de Troya, que había sido fundada por los semitas de Asia Menor. Sus flotas de piratas hostigaban las costas de Grecia. Por este motivo y por otros más concretos, se produjeron estas guerras entre Micenas, Grecia y Asia Menor. Este sector del museo también sigue refiriéndose a la guerra de Troya y también nos habla del teatro. Troya había sido una ciudad capital de la Troade, situada al norte del monte Ida y cerca de la costa del Mar Negro y del Mar Egeo. Había sido tomada y destruida por los griegos después de un sitio de 10 años, entre 1193 y 1194. Fue inmortalizada esta guerra por Homero en la Ilíada. La causa de la guerra provino del rapto de Helena, hija de Menelao, rey de Esparta, llevada a cabo por Paris, hijo de Príamo de Troya. Los reyes de Micenas, dispuestos a enfrentarlo, se pusieron al frente de una coalición de todos los pueblos helenos y así se produjo esta guerra de Troya. Por su parte, la Ilíada es un célebre poema de 24 cantos, obra maestra de Homero, que narra un episodio de esta guerra, desde la discordia surgida entre Aquiles y Agamenón hasta la muerte de Héctor. El poema había sido compuesto en el siglo IX a.C. Entre los héroes troyanos podemos mencionar a Héctor. Fue el terror de los griegos. Sembró la destrucción, incendió naves, mató a Patroclo. Es el más valiente defensor de Troya. Por el lado de los griegos, debemos nombrar a Aquiles, hijo de Peleo. Su madre lo sumergió en la laguna Estigia para hacerlo invulnerable, teniéndolo sujeto solo por el talón, y así fue la única parte de su cuerpo en que pudo ser herido. Paris lo mató en el sitio de Troya. Aquiles es el prototipo de la audacia y de la fuerza, y el personaje más famoso de la Ilíada.
Este es Agamenón. Era el rey de Micenas, Grecia, quien fue a rescatar a Helena, esposa de Menelao, raptada por Paris. El rey Agamenón, su nombre también aparece en la Ilíada. Esta guerra duró 10 años. Troya se reconquistó porque pudieron actuar los soldados a través de un ardid, introduciendo un caballo de madera en la ciudad que en su interior guardaba soldados. Por la noche entraron al caballo, los mismos habitantes lo entraron a Troya, y por la noche, cuando todos dormían, los soldados descendieron del caballo y atacaron a la población. Así pudieron vencerla después de 10 años de asedio. El teatro griego fue una de las geniales representaciones y creaciones de los griegos. En las fiestas religiosas, ruidosos y alegres cortejos disfrazados con pieles de cabra daban vuelta alrededor del templo, dialogando con su público. Así nació la tragedia griega. Otra sala que nos orienta y nos ambienta en Troya. Los dioses griegos están presentes en la tragedia, forman parte de la vida de los hombres y participan en el curso de la acción dramática. Tal vez esta pueda ser la hermosa Helena raptada por el príncipe troyano Paris. Dintel de la Puerta de los Leones de Micenas, Grecia, reproducción. Dintel formado por una sola piedra en la cual están esculpidos los leones. Museo del Almudín, alojado en un viejo granero. La adivinación. Los dioses helenos comunicaban sus deseos a los hombres por medio de presagios, el vuelo de las aves, ciertas manchas en las entrañas de las víctimas sagradas. Esto se interpretaba en los oráculos, como el de Apolo, donde la pitonisa interpretaba los designios. Aquí concluimos nuestro video de Sagunto. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse. Hasta pronto.